Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones. Les saludo en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer de manera particular al grupo Caracas, Biblia y Teología, y específicamente quiero agradecer al pastor Fernando Castillo, ministro del Señor, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poco las reflexiones de la palabra de Dios en relación a esta crisis que nos está tocando vivir a nosotros en este momento. Quiero agradecer de una manera especial también a los pastores, ministros, profesores, educadores que me han antecedido, como el pastor y profesor Jorge Eliezer Navarrete y el pastor Tomás Moreno, a los cuales les extiendo mi más grande agradecimiento por las enseñanzas que pudieron compartir con nosotros en estos días, y agradecer pues ese tiempo muy edificante de reflexión. Yo hoy quiero compartir con ustedes el tema principios bíblicos, psicológicos, clínicos y sociológicos para enfrentar la crisis del COVID-19 desde el enfoque de la resiliencia. Quería enfatizar de una manera especial las capacidades que Dios nos ha dado y así como Dios actúa sobre las circunstancias para que nosotros podamos superar situaciones difíciles y que aquellos que a simple vista se ve imposible se puedan ver las posibilidades, y lo vamos a saber y hacer a través de un análisis bíblico teológico de la vida de José. Específicamente es importante que estamos haciendo esto en un contexto de Biblia, de teología, de formación, y voy a dar una breve exposición de lo que es mi currículum. Soy venezolano, tengo 51 años de edad, tengo ya 31 años de casado con Ana Rita Castañeda, que es mi esposa. Soy padre de 3 hijos jóvenes, los cuales gracias a Dios son ministros del Señor. A nivel educativo, soy psicólogo de la Universidad Central de Venezuela, allí saqué 2 especialidades. Luego hice una máster en logoterapia, psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Y luego saqué un doctorado en educación en lo que es la línea de pedagogía social de esta universidad. De hecho, he participado y sigo vinculado como miembro de la línea de investigación en pedagogía social. A nivel teológico, soy el primer licenciado del Seminario Evangélico de Caracas en divinidades. Hice un máster en misiología avalado por la Universidad Evangélica de las Américas en San José, Costa Rica. Y saqué un doctorado en ministerio en consejería bíblica que cuenta con el respaldo de la Universidad Cristiana Logos en Jacksonville, en Florida. Fui apartado del Ministerio de la Iglesia de las Acacias en 1991, y ya tenemos desde el año 2005 aproximadamente siendo pastor principal de Iglesia y Ministerio Abba Padre, que consiste en 2 o 3 iglesias cristianas que tenemos. Tenemos 2 iglesias cristianas en la ciudad de Caracas y respaldamos otras iglesias a lo largo del país. Y tenemos una asociación civil de servicio social que funciona también en Caracas como en la República Dominicana. Entonces estoy ejerciendo un ministerio respaldando a la iglesia en Venezuela, al trabajo que están realizando nuestros hermanos allí en Caracas, y en la República Dominicana como director de esta ONG que está dedicada a la prevención de riesgos psicosociales, y a la vez como director de un instituto bíblico que tiene el aval de la Universidad Logos de Estados Unidos. Los objetivos de este estudio bíblico: en primer lugar, nos hemos propuesto 3 objetivos básicos, que es identificar principios bíblicos esenciales para conocer cuáles son los factores que contribuyen a superar dificultades a partir de un análisis de estos aspectos en la vida de José, el hijo de Jacob o de Israel. En segundo lugar, voy a hablarles un poco de cómo comprender la fenomenología de las crisis, en específico las crisis del COVID-19 y sus impactos. Y al final vamos a integrar los aportes que hicimos en el análisis bíblico teológico con la realidad de la fenomenología de las crisis,
para trazar lineamientos de cómo manejar el estrés y esta crisis del COVID-19 en estos momentos que estamos viviendo, tanto en Venezuela como aquellos que estamos en otros lugares. Vamos a utilizar una metodología exegética para el análisis del texto bíblico. La metodología es una metodología histórico-crítica y gramática del texto bíblico, con una interpretación, por supuesto, contextual. En segundo lugar, vamos a usar el texto crítico del Antiguo Testamento, que nos está proveyendo la Biblia textual en su cuarta edición, que reconstruye el texto bíblico a partir del análisis entre el texto masorético, los documentos de Qumran, la Septuaginta y el Pentateuco samaritano. En tercer lugar, vamos a hacer el análisis textual bíblico mediante la crítica de las tradiciones de los textos bíblicos, como ya estoy señalando, pero también de la forma y los géneros literarios, y considerando el contexto histórico propio en que fue escrito el texto. Para la aplicación de la enseñanza bíblica voy a utilizar una metodología hermenéutica, y la metodología hermenéutica en el área de aplicación, no ya de interpretación, voy a seguir la propuesta semiótica que utiliza el hermeneuta francés Paul Ricoeur, referida al distanciamiento del texto como respuesta a la realidad del lector. Dice Paul Ricoeur que cuando uno se aproxima a un texto, aunque sea un análisis del origen del texto y de todas sus características, intencionalidad del autor, etc., el texto mismo cobra una particular significancia para el lector y el lector puede hacer preguntas al texto desde su marco de referencia. En mi caso, yo me hago la pregunta, que sería la tesis de esta conferencia: ¿cuáles fueron las condiciones, situaciones, actitudes, valores que demostró José que le permitieron hacer frente a las adversidades personales que sufrió al ser vendido por sus hermanos, que pueden ser aplicables a la actual crisis que nos está tocando vivir a principios del siglo XXI? En cuanto a la metodología para el análisis social, vamos a hablar un poquito acerca de la investigación de la realidad social de las crisis. Y yo estoy siguiendo los aportes de la psicología clínica, pero también de expertos en análisis de situaciones de crisis como Brian Maldonado y lo que es la Asociación Mundial de Facilitadores para Atención en Crisis. Y en relación a los impactos del COVID-19, yo hice un resumen de investigaciones clínicas de cómo el COVID-19 está impactando a nivel psicológico y a nivel social. Son investigaciones realizadas de estudios en Wuhan, en nuevos, muy recientes en Estados Unidos. Pero como preámbulo social de este análisis bíblico, teológico, sociológico y práctico que vamos a hacer, quise tomar en cuenta a la neurocientífica Sofía Lufkin. Ella es experta en neurobiología del estrés de la Universidad McGill de Montreal, en Canadá. Y ella habla acerca de la potencialidad y la letalidad del estrés. Y dice que esta letalidad radica en 4 características que tenemos ante las situaciones de estrés. Dice que primero, una situación para generar mayor impacto en la persona tiene que tener 4 claves que son novedad, impredecibilidad, sensación de descontrol y que representen una amenaza a la personalidad. Esos son los 4 elementos. Esos 4 elementos estudiados por esta experta, si analizamos los textos bíblicos y pensamos en el Antiguo Testamento, por lo menos hay 2 personajes en la época de los patriarcas, que uno es Job y otro es el mismo José, que experimenta estas 4 situaciones. En un material que estoy escribiendo, yo digo que la pandemia del COVID-19 representa una de las crisis de salud más globales importantes que hemos vivido a nivel mundial, y que esta situación nos ha colocado ante un fenómeno que representa una amenaza real y externa para la población humana, que ha dejado en evidencia las carencias que tenemos en el área de salud en la mayoría de las naciones, pero también ha sumido a la población en una crisis que genera impactos que no son solamente físicos o biológicos, sino que son impactos psicológicos, sociales, espirituales, que nos colocan a todos en un estado de vulnerabilidad. Por esto es que tenemos que dar respuesta desde la palabra de Dios, desde nuestra fe, para poder responder a estas situaciones que nos ha tocado vivir de manera particular y de manera muy fuerte, que nos está tocando vivir a todos nosotros en estos días.
Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar, hermano, con lo que sería el análisis bíblico como tal. Vamos a empezar por el trasfondo bíblico e histórico. Fíjense, las escenas que se relatan en la vida de José, de acuerdo a muchos estudios antropológicos y arqueológicos, se corresponden con la vida y las costumbres egipcias del segundo milenio antes de Cristo, sugiriendo específicamente el periodo de la vida de José como el periodo previo al cual los hicsos estuvieron gobernando Egipto. De eso nos habla el arqueólogo experto John Bray en su libro La historia de Israel. Entonces, lo primero que nos dice esto es que la historia de José tiene un fundamento histórico real y que Dios obra en la vida de seres humanos reales en medio de sus flaquezas y en medio de situaciones difíciles que les toca vivir. Esto es muy importante. De acuerdo a Génesis 37, el verso 1 y 2, lo que se describe a continuación es la historia de Jacob, aunque el centro de la narración sea José. Y esto nos está colocando ya no solamente ante el contexto histórico, sino ante el contexto cultural. Se sabe que en esa época, el segundo milenio, la historia de los hijos era concebida como la historia del padre mientras el padre vive. Y entre el capítulo 37 y 38 nosotros tenemos la historia de Judá con toda la situación que pasó con Tamar, y es muy probable que esté intercalado este pasaje entre el capítulo 37 y 39 de la vida de José, porque está aclarando por qué Judá fue descalificado para ser el líder de la cuarta generación del pacto de Dios. Y lo que nos está diciendo es revelador, porque nos está hablando de las debilidades morales que tenían los hijos de Jacob, como consecuencia, por cierto, de vivir entre los pueblos cananeos que tenían una cultura particular totalmente ajena, pues, de los valores y principios de Dios. Entonces, es José, pues, a quien Dios llama como líder para cumplir la misión de Dios en su generación y demuestra cómo Dios puede obrar a través de las situaciones difíciles y deja ver una serie de cualidades y características de lo que es una vida que honra y agrada a Dios. En relación a la vida de José, muchísimos textos bíblicos, pero por el tiempo con el que contamos para esta exposición, yo voy a enfocarme en Génesis 37, del 1 al 36, Génesis 42, 21, porque nos amplía un poco lo que realmente José experimentó, y Génesis 39, del 1 al 39. Entonces, fíjense, en relación al análisis exegético de este pasaje, el verso 2 de Génesis 37 nos dice que José apenas era un joven de 17 años que apacentaba las ovejas de su padre, lo que nos está mostrando que a pesar de su corta edad era uno de los pastores del rebaño. Quiere decir que José es un joven que desde muy pequeña edad él estaba demostrando su responsabilidad y su compromiso con su familia y con su padre. Entonces podemos decir que José era un adolescente responsable, trabajador, capaz en el que su papá depositaba la confianza y tenía un vínculo muy fuerte con su papá. En relación a que José, también nos lo menciona el texto en ese pasaje, hablaba a su papá acerca de la conducta negativa de sus hermanos, más que hablarnos de que José fuera una persona chismosa, realmente lo que nos habla es que él estaba preocupado por la honra que se merecía su padre, que la conducta de sus hermanos no le daba honra. En segundo lugar, en este texto encontramos que hubo una predilección y un favoritismo hacia José, demostrado por la forma como Jacob trataba a su hijo, haciendo distinciones, y todos sabemos de esta túnica de colores que él le da a su hijo, como una forma de reconocerle sus cualidades. Sin embargo, Jacob no pudo distinguir exactamente cómo esto generó un impacto y cómo esto afectó particularmente la relación entre sus hijos. De acuerdo al análisis del texto crítico, la frase que normalmente leemos, la había tenido en su vejez, sería mejor traducida como es hijo de la vejez a él. Esa sería la forma, esto coincide más con la Septuaginta y con los manuscritos más antiguos encontrados en Qumran. Entonces, esta traducción, que también es señalada en la Biblia Textual 4,
nos indica que esta expresión es hijo de la vejez a él, no se refiere a que era un hijo que había nacido en la vejez, porque sabemos que Benjamín es el último hijo, sino se refiere a la costumbre hebrea de la época de indicar que era un hijo sabio, uno que poseía sabiduría y prudencia superiores a los años que tenía. Como nos dice el comentario exegético y explicativo de la Biblia, alguien con cabeza vieja en hombros de joven, o sea, un joven que tenía una mayor madurez. Como resultado de todas las situaciones y conflictos, pues, con sus hermanos, la Escritura señala que sus hermanos le aborrecían y que no podía hablarle pacíficamente. Esto nos está hablando, pues, de una de las costumbres del pueblo de Israel, que era la costumbre de dar la paz, o la costumbre de los hebreos, antes que el pueblo de Israel realmente se estaba formando en este momento, esa costumbre del shalom, de dar la paz. Sin embargo, José, aunque sus hermanos ni siquiera querían darle la paz, él toma una actitud de aceptación y de querer ayudar a sus hermanos, aunque estaba enfrentando un constante rechazo. Eso lo leemos en este capítulo específicamente. La gota que, por supuesto, derrama el vaso fueron los sueños de José. Los sueños de José le fueron dados por Dios, y en los tiempos antiguos se le daba muchísima importancia a los sueños, tanto que los sueños trajeron la atención de toda la familia de Jacob, un sueño simbólico del que fácilmente pudieron descifrar su significado, y que además el sueño se había repetido en 2 ocasiones, lo que indicaba que el sueño realmente era cierto, tal como en el libro de Génesis 41:32, el faraón le presenta 2 sueños a José y él ve que el asunto es serio de parte de Dios. Un comentario de interpretación de estos aspectos, podemos decir que José no tuvo la prudencia necesaria para evitar comentarle a sus hermanos los sueños, lo que trajo como consecuencia que esto les tomara mucho más odio. Sin embargo, estos sueños pudieron señalar el propósito que Dios tenía con José, proveyéndole Dios un norte para seguir, una meta para alcanzar, un motivo por el cual vivir. En otras palabras, Dios le provee a José un propósito de vida. Luego de todo este conflicto fuerte con los sueños, José fue comisionado por su padre para que fuera a buscar a sus hermanos y para que pudiera dar cuenta de dónde estaban sus hermanos. La realidad es que sus hermanos estaban en Siquem, y Josué está viniendo de la zona de Canaán. De acuerdo a unos expertos, estamos hablando que Josué tuvo un viaje de varios días, porque aproximadamente hay una distancia de unos 150 kilómetros. Y cuando José llega a Siquem a preguntar por sus hermanos, fue informado por un hombre de que sus hermanos habían ido a Hebrón. Hebrón está como a 30 kilómetros al norte de Siquem. Eso nos está diciendo que después de haber llegado al destino, José tenía que empezar otro viaje de unos 8 kilómetros más. A lo mejor si tú o yo fuéramos José, es muy probable que hubiésemos dicho, vamos a devolvernos para la casa. Le digo a mi papá que lo fue a buscar a Siquem y que no los encontré. Sin embargo, José siguió hasta Hebrón a ver a sus hermanos. Y esto nos habla de otra de las cualidades de José, que era una persona muy perseverante en todo lo que él se proponía. Al final, los hermanos de José, cuando le ven, planearon su asesinato. Hicieron un complot entre todos para dañarlo. Y dice el verso 20 del texto que estamos leyendo, que específicamente ellos querían acabar con los sueños de José. O sea, ¿qué va a pasar con los sueños que tiene? Fue solamente por la participación de Rubén que se evitó la muerte de José. Entonces, fíjense, realmente el trato que le dieron los hermanos a José fue un trato cruel, un trato despiadado, fue un trato inhumano. Le quitaron su túnica, le echaron en una cisterna, ignoraron completamente el estado de consternación, de angustia, de desespero que él estaba viviendo. En Génesis 42:21, cuando los hermanos de José son confrontados por él en la primera ocasión, ellos hablan de que ellos vieron en su hermano la angustia y que él les hablaba cuando estaba en el pozo.
Eso está en Génesis 42, 21, no es relatado en Génesis 37. Pero la palabra que se utiliza es la palabra Sarat, y es la palabra que quiere significar, es un estado muy grande de consternación, de desespero, de agitación, y ellos ignoraron realmente completamente esto que sentía José. En fin, convinieron en venderle a una compañía de ismaelitas y le separaron de su padre, que era la figura central de su amor, de su valoración. Muy probablemente también ya había nacido su hermano más pequeño, y sabemos por la historia en los capítulos anteriores que su madre muere cuando nace su hermano más pequeño, y entonces también es separado. O sea, venía de vivir un luto por la muerte de su madre Raquel, separado de su hermano, separado de su papá, y todo esto le coloca ante una pérdida realmente traumática. Pierde su libertad, pierde su honor, pierde su patria, pierde su familia, la figura significativa, se encuentra ante la insensibilidad de sus hermanos, vive una amargura y un desespero increíble. Además, su padre, como consecuencia, se entrega a un luto perenne hasta su muerte, y fue vendido finalmente como un esclavo a un oficial de Egipto llamado Potifar. Por menos de lo que vivió José, algo novedoso, no lo esperaba, impredecible, que lo coloca en una situación de total descontrol, y que no, es una amenaza no solo para su personalidad, sino para su vida, porque ahora queda como un esclavo. Lo ocurrido en José, que no fue debido directamente, vamos a decir, a Dios, sino al odio de sus hermanos, denota que Dios tiene control de cualquier circunstancia de la vida, porque de acuerdo al capítulo 39, verso 2, Dios estuvo con José. Qué maravilloso y qué poderoso es Dios, que Dios no le abandonó en su angustia. Dios estuvo con él en medio de toda esta circunstancia, asegurándole su amor, su presencia, su confianza, su poder como roca fuerte para José. De tal manera que José, esta situación no lo transforma, no lo cambia, no lo daña, no lo hiere, no lo destruye. Aunque cambiaba su condición, estando en otro ambiente, otra postura, otra lengua, otro entorno, pero José no cambió su espíritu. Fue despojado del vestido vistoso que tenía, fue despojado de las comodidades humanas, separado de su padre en otra tierra, pero seguía en comunión con su Padre Celestial. Y aunque estaba en casa de una persona completamente idólatra, seguía como un hombre verdadero, adorador del Dios verdadero. Esto es lo que me hace a mí entender que José fue un hombre resiliente. De acuerdo a los estudios nuevos de la resiliencia, uno de los expertos llamado Broadberg dice que la resiliencia es la capacidad humana transferible que tenemos los seres humanos de superar la adversidad y de crecer en medio de ella. Otro experto también en esta área que define la resiliencia, un francés, dice que la resiliencia es la capacidad de superar los traumas de la vida. Entonces hay algo de realmente maravilloso en la presencia de Dios y en lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de José, que le ayudara a ser realmente un hombre resiliente, un hombre con la capacidad de superar las situaciones más adversas y más difíciles. Mire, esta fortaleza que da la presencia de Dios lleva a los seres humanos y a aquellos que conocen realmente a Dios a superar los traumas y las crisis. Y esta situación en ninguna manera enturbió el carácter de José como un hombre responsable. Además, José se convirtió en un buen administrador, en un planificador, en alguien que utilizaba correctamente todos los recursos que le habían sido asignados, y de acuerdo a la bendición de Dios, cuando estuvo con Potifar, todas las cosas fueron puestas en su mano. Entonces Dios le honró de una manera tremenda. Lo otro que resalta en este pasaje de Génesis 39, ya para ir cerrando con el análisis bíblico que estamos haciendo, es que en José resalta su integridad. Mire, José se mantuvo firme aún ante las acechanzas múltiples de la esposa de Potifar, con dos conciencias en su mente.
con la conciencia de respeto y de valor hacia su amo como autoridad y con una conciencia mayor de respeto y de honra a Dios. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Josué demuestra pues su humildad para enfrentar no solamente las injusticias de sus hermanos, no solamente la adversidad que le tocó pasar, sino más bien ahora la injuria que le toca vivir. Y José muestra cuál es la mejor actitud que debemos tener cuando pasamos una situación de dificultad, de injuria, de injusticia, con una actitud de fortaleza, de honra a Dios, de hacer lo mejor de sí mismo ante la adversidad. Y ahora, aún cuando va a la cárcel de manera injusta, sigue José mostrando su integridad y su vida de honra a Dios. Pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante el jefe de la cárcel. José demostró su responsabilidad, su capacidad de respuesta. Utilizó sus dones como administrador, primero como esclavo, luego como prácticamente director de la cárcel y finalmente en su futuro como administrador de Egipto. Pero lo voy a dejar solamente a los textos que me especifiqué en mi análisis. Yo me hago entonces 4 preguntas que quiero responder desde esta hermenéutica semiótica, práctica para la vida. Número 1, ¿qué acciones hace Dios en la adversidad? Número 2, ¿qué necesito conocer de Dios para enfrentar situaciones difíciles? 3, ¿qué habilidades espirituales, psicológicas, relacionales y sociales necesitamos desarrollar en una crisis que estaban en la vida de José? Número 4, ¿cómo puedo aplicar este conocimiento de manera práctica? Sería la última pregunta que responderemos al final, por supuesto, de la conferencia. ¿Qué hace Dios ante la adversidad? ¿Y cómo pudiésemos aplicar esto ante la pandemia del COVID-19? Yo hice unos cuadros para poder explicar bíblicamente las acciones de Dios en medio de la adversidad. En primer lugar, Dios muestra sus propósitos, Dios da una visión, Dios da un norte, Dios da una guía en la vida. Dios tiene una revelación, un sueño que imparte, pero el que la recibe tiene que responderlo con fe. Como en estos días me decía un familiar muy cercano mío, un hermano mío me decía, hermano, somos inmortales hasta que cumplamos completamente el propósito que Dios tiene con nosotros. No importan las circunstancias. Y eso es completamente real, porque Dios promete vida, gloria, honra, inmortalidad a los que perseveran en hacer el bien, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En segundo lugar, Dios es soberano, Dios tiene el control de todo, Dios está presente para darnos fortaleza cuando las circunstancias no cambian. Y cuando las circunstancias no cambian es porque Dios tiene el control. Si no cambia el coronavirus, así por más que nosotros, bueno, se ha profetizado 1000 veces desde que empezó y no se ha detenido, no cambia, es porque Dios está en control. Eso nos enseña que Dios es soberano, que Dios encamina todas las cosas conforme a su propósito. Ante esa realidad nosotros tenemos que responder con humildad, tenemos que responder con fe. Tercero, Dios es nuestro máximo consuelo. Dios está presente en todo momento, aún en la muerte, aún en las dificultades más terribles. Dios demuestra que permanece con los que le temen, los acompaña, los prospera, los bendice aún en las condiciones más adversas. Dios realmente es el sostén y el apoyo del alma. Dios es la roca inconmovible de los siglos. Por eso es que nosotros tenemos que responderle al Señor con confianza. ¿Qué tengo yo además? ¿Qué otras cosas tengo que conocer de Dios? Cuarto, que Dios mantiene y transforma el carácter de sus hijos para que estén listos para cumplir su misión en el mundo. Ninguna de las circunstancias vividas por José cambiaron su carácter. Eso nos habla de que Dios quiere afirmar nuestro carácter. Además, si nosotros llegásemos a flaquear, sabemos que necesitamos ser restaurados. Y por eso el apóstol Pablo habla de que si nosotros somos espirituales, debemos restaurar con espíritu de mansedumbre al que ha fallado. Pero nos llama a nosotros, la obra de Dios en nuestro carácter, nos llama a nosotros a la obediencia, que es una cualidad que tenemos que fortalecer. En quinto lugar, necesitamos desarrollar dependencia de Dios, aun cuando todas las circunstancias se vean negativas.
no lo leí ni lo analicé, pero usted lee el texto. Después que José estaba en la cárcel, le dio la interpretación a los dos trabajadores del rey. Ellos se olvidaron de él. Y ahí están los textos bíblicos que después podemos analizar. Entonces, aunque se parezca que la gente se olvida de nosotros, Dios nunca se olvida de nosotros. Eso nos llama a nosotros a tener dependencia de Dios. Sexto, Dios es la suprema fortaleza ante cualquier situación. Él nos da un carácter firme para cumplir su propósito. Debemos entender que Dios siempre está presente, que Dios es misericordioso. Cuando José se presentó ante el faraón, otro análisis, capítulo 41, 16, él le dijo, ciertamente en manos de Dios, pero también en manos mías, está la respuesta que usted necesita. Esa actitud de José demuestra la confianza que él podía tener en Dios y esa seguridad que también resuena en las palabras del apóstol Pablo. Todo lo podemos en él que nos fortalece. Y en séptimo lugar, Dios puede hacernos prosperar aún en el lugar de las dificultades. Cuando José tuvo sus hijos, dijo dos frases, llamó a uno Efraín y al otro lo llamó Manasés. A Manasés lo llamó porque Dios le hizo olvidar su dolor y a Efraín lo llamó Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estamos en situaciones difíciles, estamos en Venezuela. Dios puede hacernos fructificar en la tierra de nuestra aflicción. Dios es fiel y nosotros necesitamos hacer un buen uso de los recursos y actuar con sabiduría. Otra cosa interesante de la vida de José, para ir cerrando el análisis bíblico, son las capacidades que vemos en José, que son capacidades que nosotros tenemos que fortalecer. En primer lugar, espirituales, una vida espiritual, una vida de comunión con Dios, una búsqueda de propósito, frutos de carácter, conciencia de la presencia y el amor incondicional de Dios, una persona visionaria, con un deseo de tomar decisiones, con no verse solamente en una cárcel, sino viendo el sueño de lo que Dios iba a cumplir en su vida. Otras capacidades que observamos en José son capacidades emocionales, la capacidad de expresar el estrés, la capacidad de expresar la angustia que había vivido, la capacidad de expresar emociones, eso lo observamos en los textos bíblicos que ahí les señalo en la pantalla. En segundo lugar, una autoestima saludable, una seguridad para hablar con el faraón y para traerle respuesta de parte de Dios. En tercer lugar, un hombre perdonador, un hombre sin llenar su corazón de resentimientos, capacidades de carácter, un hombre responsable, un joven perseverante en todas las cosas, un buen administrador, un buen planificador, una persona que utilizaba los recursos con responsabilidad, capacidad además en las relaciones interpersonales, gracias al fuerte vínculo paterno que tuvo José con su padre, con su mamá y con su familia, específicamente con su hermano pequeño, ese círculo que tenía allí, aunque con los otros hermanos él manejaba adecuadamente las relaciones interpersonales, pero ese círculo fuerte, cercano con su figura paterna, le construyó en su psique una gran seguridad como persona. También manejó adecuadamente sus relaciones interpersonales, estando en otras culturas, con otros idiomas, con otras lenguas, con otras formas de vivir, se adaptó a las circunstancias. Capacidades sociales, una habilidad increíble de resolver problemas. Y nosotros debemos entender que Dios está presente en la sociedad, Dios tiene control de todas las cosas. La Biblia dice que con la prueba Dios dará la salida. José tenía esa capacidad para resolver problemas. Tenía capacidad para generar apoyo social, y eso se ve luego en los versículos cuando él prepara todo para poderse enfrentar a la gran hambruna que hubo a nivel internacional. Y en último lugar, una capacidad para producir, para organizar y para administrar los recursos. Hasta aquí tenemos todo lo que es el análisis bíblico, teológico, hermenéutico y las claves que nos van a guiar a nosotros en nuestro análisis sociológico que estaré haciendo en lo que sigue.